Una zona franca es un área respectivamente definida dentro del territorio nacional. Allí se llevan a cabo actividades comerciales o industriales de bienes o de servicios. Debe regirse bajo una normatividad especial que debe tener en cuenta los direccionamientos en materia aduanera, tributaria y de comercio exterior. ¿Cuáles son los objetivos de una zona franca? Las zonas francas fueron empleadas como una herramienta económica estratégica destinada principalmente a promover las importaciones y exportaciones de las empresas existentes, que las empresas extranjeras vieran una oportunidad de ampliar sus mercados estableciéndose en un país y también para incentivar a la creación de nuevas empresas por parte de los emprendedores locales. Con la creación de nuevas empresas y la llegada de extranjeras, se da la oportunidad de tener una mano de obra mejor y más calificada mediante la capacitación y la experiencia adquirida en los empleos que se generen en la zona franca, incentivando a la población de las zonas aledañas a prosperar para contribuir al desarrollo de la región y del país. De igual forma, las zonas francas tienen como objetivo promover la integración de los países limítrofes atrayendo la inversión extranjera y contribuyendo a la generación de ingresos de divisas. De esta manera, la economía nacional puede más fácilmente conectarse con economías internacionales de gran escala. Clasificación general de las zonas francas. La primera y más sencilla clasificación de las zonas francas es la siguiente. Tenemos las zonas francas marítimas, que son las que se encuentran en un puerto y el tráfico comercial en la zona de ubicación debe ser activo. Como ejemplo de esta zona franca tenemos la zona franca de Barranquilla. En esta clasificación también tenemos las zonas francas mediterráneas, que son aquellas que no tienen salidas fluviales o marítimas. En Colombia contamos con varias zonas francas mediterráneas y como ejemplo de ellas tenemos la zona franca de Occidente, que se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca. Por otro lado, las zonas francas también se pueden clasificar en comerciales, que son destinadas al almacenamiento, importación, exportación y distribución de las mercancías como carga general o en contenedores a través de puertos aéreos, marítimos o terrestres. Industriales. Los insumos que allí ingresan están exentos del pago de impuestos y son transformados, de ser necesario, o perfeccionados para ser introducidos a la industria nuevamente. Históricamente, la primera zona franca fue la de Colón, en Panamá. Se fundó mediante el Decreto Ley 18 del 17 de junio de 1948 y ha sido de carácter comercial. La segunda, la de Manaus, en Brasil, se creó por medio del Decreto Ley 3173 de 1957 y también para uso comercial. Hoy, en todo el mundo existen 1.245 zonas francas que han generado aproximadamente 49.292.321 empleos y tienen 516.399 empresas en sus dos actividades, comercial o industrial. En América del Sur se cuenta aproximadamente con 68 zonas francas y en el Caribe con 120. Geopolítica en las zonas francas colombianas. La primera etapa se llama Institucionalismo Público Nacional y se da desde 1958 a 1992. Desde el punto de vista geopolítico e institucional, las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, según el Decreto 2663 de 1959, en donde se desarrollan actividades industriales, de bienes y de servicio o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. La Ley 105 determinó que las zonas francas instauradas en el país serían establecimientos públicos nacionales dirigidos a agilizar, simplificar y facilitar el comercio internacional. El inicio del proceso y lucha para que Barranquilla tuviera una zona franca fue obra de la Corporación Cívica de Barranquilla, bajo la dirección de Carl Parrish y José Raimundo Sojo.
quienes en 1958 elaboraron el anteproyecto de ley y la exposición de motivos, la cual se convirtió en la Ley 105 de 1958. Esta ley fue fruto de la gran labor que realizó Alberto Pumarejo, senador de la República, y fue firmada por el presidente Alberto Lleras Camargo. La Zona Franca de Barranquilla fue fundada en marzo de 1959 e inició operaciones el 5 de abril de 1964, bajo la dirección de Julio Gerlain Comelín. No fue fácil lograr la Ley 105, pues los dirigentes interioranos se oponían a que esta fuera aprobada en el Senado de la República, porque consideraban erróneamente que la Zona Franca facilitaba el contrabando y se convertiría en un patrocinador para la legalización de esa actividad. Fue necesario el amparo de senadores de Cali, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta y Santa Marta para lograr la aprobación, motivo por el cual en esas ciudades también existen hoy zonas francas de este tipo. La orientación de la legislación económica estaba direccionada al momento que vivía la economía del país. En 1958, la economía de América Latina estaba bajo el modelo de crecimiento económico de sustitución de importaciones e industrialización interna que había recomendado la CEPAL. Este año también es significativo porque se inició la era de la planificación colombiana y se elaboró el Plan General de Desarrollo de 1960 y 1970. Los cambios en la legislación continuaron como también sus objetivos y orientación, y es así como en 1991 el presidente César Gaviria da inicio a lo que hoy llamamos neoliberalismo. Segunda etapa, neoliberalismo o privatización en las zonas francas. Se da desde 1992 hasta el 2005. Los cambios en la legislación continuaron, como también sus objetivos y orientación. Es así como en 1991 el presidente César Gaviria Trujillo expide el decreto 2131 que marca el inicio del neoliberalismo en las zonas francas. Sobre todo porque en ese periodo entre 1990 y 1994 encaja en la nueva propuesta de la CEPAL contenida en dos documentos claves, que son los siguientes: políticas para mejorar la inserción de la economía mundial y el regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. El año 1993 fue especialmente importante para la zona franca, pues en este periodo el ministerio autorizó al sector privado para operar 6 zonas francas, 4 de bienes y de servicios, entre ellas Río Negro, La Candelaria, Bogotá, Pacífico, y 2 turísticas, Baru Beach, Marine Resort y Pozos Colorados. Tercera etapa, descentralización de las zonas francas y nuevo marco institucional, desde 1994 hasta el 2007. Finalmente, para dar cumplimiento a los compromisos pactados con la Organización Mundial del Comercio, el Gobierno Nacional presentó al Congreso la modificación de la Ley 109 de 1985 y aprobó la 1004 del 2005, la cual dio un nuevo marco regulatorio al régimen de zona franca, donde se aseguraron instrumentos para la creación de empleos, la captación de nuevas inversiones de capital y la promoción de la competitividad de las regiones donde se establecieran. Según los anuncios del gobierno, son exitosas las nuevas reglamentaciones de la zona, porque consideran que desde 1958 al 2005 se crearon 11 zonas que generaron 23.131 empleos directos y 70.000 indirectos. Además, se crearon 449 empresas que invirtieron 1.328 millones de dólares. Gracias a los incentivos del régimen franco, la ubicación estratégica del país, la excelente conectividad con las Américas, Europa y Asia y la posibilidad de atraer empresas que encuentran en Colombia una plataforma para la distribución logística internacional de sus productos, la actividad de las zonas francas constituye un pilar de desarrollo competitivo de las regiones del país.
En el marco legal de las zonas francas en Colombia tenemos la Ley 1004 del 2005, que ha sido modificada por el Decreto 289 del 2015 y el Decreto 2147 del 2016. En el Decreto 289 del 2015 se le asigna al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la administración de los instrumentos de promoción de inversión, es decir, las zonas francas, el Plan Vallejo y las comercializadoras internacionales. En el Decreto 2147 del 2016 nos hablan de lo siguiente, que tiene la siguiente estructura. En el título 1 nos hablan de la declaratoria de zonas francas, sus requisitos y procedimiento, y que esto es competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el título 2 y 3 habla sobre las operaciones de comercio exterior de las zonas francas y que estos temas están a cargo de la DIAN. En el título 4 habla de las vigencias y derogatorias de las zonas francas. El régimen de zonas francas en Colombia se encuentran establecidos en la Ley 1004 del 2005 y el Decreto 2147 del 23 de diciembre del 2016. Las zonas francas son áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional, para efectos de los impuestos a las importaciones y exportaciones. ¿Cuáles son los fines de las zonas francas en Colombia? Las zonas francas tienen como finalidad ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales. Promover la generación de economías de escala. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios para facilitar El régimen de zonas francas en Colombia, además de construir un mecanismo de atracción a nuevas inversiones y empleo, también es un incentivo para desarrollar procesos industriales altamente productivos, competitivos y con componentes de innovación tecnológica sustancial. Todo proyecto o empresa que pretenda acogerse al régimen deberá asegurarse de cumplir con todas estas finalidades. Las zonas francas son importantes para la economía colombiana debido a que éstas se convierten en instrumentos para la creación de empleo, promueven la competitividad y permiten un gran desarrollo de los procesos industriales y de las economías de escala. Son usuarios de zona franca los operadores, industriales de bienes, los industriales de servicio y los usuarios comerciales. El usuario operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias zonas francas, así como para calificar a sus usuarios. El usuario operador vigilará las mercancías bajo control aduanero y autorizará las operaciones de ingreso y salida de las mismas, sin prejuicio de las facultades que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Desde el punto de vista jurídico, las actividades permitidas de un usuario operador son la construcción de la infraestructura y la urbanización de los terrenos de la zona franca pueden realizarlo el usuario operador directamente o a través de terceros. Estas actividades no pueden ser desarrolladas por usuarios industriales que tengan vínculos económicos o societarios con el usuario operador. Usuario industrial de bienes. Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semi-elaborados. Actividades no permitidas de un usuario industrial de bienes. Un usuario industrial de bienes de zona franca no puede contratar la fabricación total de bienes con otro usuario industrial de bienes.
con el propósito de comercializarlos mediante su envío al resto del mundo. La DIAN considera que con dicha actividad, el usuario industrial desborda su objeto social legalmente permitido y que esta actividad sería propia de un usuario comercial de zona franca. Usuario industrial de servicios. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar exclusivamente en una o varias zonas francas las siguientes actividades. 1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación. 2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento, transmisión, organización, gestión y operación de base de datos. 3. Investigación científica y tecnológica. 4. Asistencia médica, odontológica y en general de la salud. 5. Turismo. 6. Reparación, limpieza o prueba de calidad de bienes. 7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria en general. 8. Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares. Usuario comercial. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes en una o varias zonas francas. No goza del beneficio de reducción de la tarifa del impuesto de renta previsto en el régimen franco por los usuarios industriales. Asimismo, no puede estar simultáneamente calificado como usuario industrial y se encuentra sujeto a un límite de ocupación del 15% del área total de la zona franca permanente. Entre las actividades no permitidas de un usuario comercial están demarcación de mercancías almacenadas en sus instalaciones, concepto 25260 del 2010, y reempaque o división de bultos, concepto 15957 del 2010. Usuario administrador. Se entiende como usuario administrador aquella entidad administradora del área para la cual se solicita la declaratoria de zona franca. Este debería estar constituido necesariamente como persona jurídica, con capacidad legal para organizar eventos de carácter nacional o internacional, así como para desarrollar actividades de promoción, dirección y administración del área. Usuario expositor. Este usuario es la persona que con ocasión de la celebración de un evento de carácter nacional o internacional adquiere mediante un contrato con el usuario administrador la calidad de expositor. Para la realización de sus actividades, este deberá suscribir con el usuario administrador un contrato en el cual se determinen los términos y condiciones de la operación. Empresas de apoyo. Son empresas que desarrollan servicios de vigilancia y mantenimiento, guardería, cafeterías, entidades financieras, restaurantes, capacitación, atención médica, transporte de empleados y otros servicios que se requieran para el apoyo de la operación de la zona franca. Estas empresas no gozan de los beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Obligaciones de los usuarios de bienes industriales, de servicios y usuarios comerciales de zonas francas. 1. Desarrollar las actividades para las cuales fue calificado. 2. Cumplir con las obligaciones adquiridas frente al usuario operador. 3. Cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones de la Zona Franca. 4. Para las zonas francas permanentes especiales, el usuario industrial deberá reportar trimestralmente al usuario operador y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el estado de avance en la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General. 5. Tratándose de zona franca permanente, los usuarios industriales y comerciales deberán reportar trimestralmente al usuario operador y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el estado de avance en la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General y los compromisos adquiridos en el acto de calificación, inversión y empleo. 6. Anunciarse o actuar como usuario de zona franca. 7.
En cuanto a los usuarios industriales de servicios de las zonas francas permanentes, no podrán desarrollar el almacenamiento como única actividad logística. 8. Dar respuesta a las solicitudes que realice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Zona franca en Colombia. Zona franca permanente. Se denomina como una zona franca permanente el área delimitada en el territorio colombiano en el cual se instalan varios usuarios, industriales o comerciales, los cuales gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. La zona franca permanente será administrada por el usuario operador, quien será el usuario encargado, entre otras, de aprobar o denegar la solicitud de empresas que quieran ser calificadas como usuarios industriales o comerciales. Zona franca permanente especial. Se denomina como una zona franca permanente especial el área delimitada del territorio nacional en el cual se instala un único usuario industrial, de bienes o de servicio, el cual estará cobijado por el régimen especial de zonas francas. Se conoce también como zonas francas uniempresariales. Las zonas francas permanentes especiales podrán ser de bienes, servicios, proyectos agroindustriales, servicios de salud y servicios portuarios. Como excepción, podrán declararse la existencia de una zona franca permanente especial para empresas ya instaladas que estén desarrollando las actividades propias que el proyecto planea promover. Los requisitos para solicitar la declaratoria de una zona franca permanente especial, en este caso, son los siguientes. Tener un patrimonio, al momento de la solicitud, de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o contar con $36.885.850. Dentro de los 5 años siguientes a la declaratoria de zona franca especial, deberá realizar una nueva inversión de 692.000 salarios mínimos legales vigentes, o en su defecto $170.166.721. Deberá duplicar la renta líquida gravable a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la declaratoria de la existencia de la zona franca permanente especial. Deberá adjuntar a la solicitud un cronograma de ejecución al 100% de la nueva inversión, incluyendo la instalación de activos fijos de redes de producción. Zonas francas permanentes costa afuera. Son aquellas zonas ubicadas en cualquier parte del territorio nacional que se dediquen exclusivamente a las actividades de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos costa afuera, así como las actividades de logística, compresión, transformación, licuefacción de gas y además actividades directamente relacionadas con el sector de hidrocarburos. Zona franca transitoria. Son aquellas áreas delimitadas del territorio nacional donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter nacional o internacional que revisten importancia para la economía y o el comercio internacional y que gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. En Colombia existen 3 clases de zonas francas: las industriales, las comerciales y las transitorias. Las zonas francas industriales es aquella que reúne varias empresas que realizan actividades de ensamble, manufactura y procesamiento de mercancía, destinado más del 50% de su producción a la exportación. Las zonas francas industriales de bienes y servicios más importantes en Colombia están ubicadas en Barranquilla, Bogotá, Cali, la Ciudadela Industrial del Pacífico, Cartagena, Cúcuta, Malambo, Palma Seca, Quindío, Río Negro y Santa Marta. Mientras que las más representativas en servicios turísticos se ubican en Barú y Eurocaribe de Indias en Cartagena y Pozos Colorados en Santa Marta. Zonas francas comerciales. Son aquellas que pueden definirse como bodegas de almacenamiento de mercancía para una futura comercialización. Desde su creación han mantenido el mismo régimen estipulado en la Ley 105 de 1958, el cual establece básicamente los siguientes incentivos aduaneros. 1. Ingreso de bienes extranjeros al territorio nacional sin el pago de impuestos de importación. 2. Almacenamiento por tiempo indefinido de bienes foráneos y posibilidad de nacionalizar parcialmente la mercancía extranjera. Este punto constituye la diferencia con los depósitos aduaneros, los cuales deben cumplir con un plazo de 2 meses para la nacionalización y reembarque de las mercancías. 3. Introducción de bienes extranjeros a territorio colombiano sin la existencia de licencia o registro de importación. Beneficios de las zonas francas.
Las zonas francas en Colombia ofrecen incentivos a los usuarios que deciden llevar a cabo allí sus actividades. Dichos incentivos son otorgados por parte del gobierno nacional con la finalidad de promover la inversión extranjera, mejorar la economía. Por otra parte, el desarrollo regional avanza mediante la disminución de la problemática social que se presentan en los puntos donde éstas van a ser ubicadas, dado que se genera la contratación de mano de obra, mejorando la calidad de vida de las personas. El desarrollo tecnológico que se evidencia en los procesos de producción, transformación, almacenamiento, distribución, entre otros llevados a cabo por los usuarios de las zonas francas es muy alto, dado que el día a día estos procesos deben mejorar y ser realizados con la más alta eficiencia y transparencia para lograr los objetivos siendo principalmente sostenibles en el mercado. Los incentivos ofrecidos por las zonas francas se pueden definir de la siguiente manera. Tributarios, con la exención del pago del impuesto de renta y complementarios sobre sus ingresos. De comercio exterior, exención de derechos de importación para los bienes provenientes del exterior introducidos a las zonas francas industriales y comerciales. De otra parte, los bienes introducidos a estas zonas procedentes del país se considera una exportación y obtienen los beneficios de los incentivos otorgados a las exportaciones colombianas. Además, las importaciones del país de bienes producidos en zona franca causan los derechos de importación sobre el componente extranjero incorporado a la inversión extranjera. Las inversiones de capital extranjero gozan de libre repatriación de las utilidades y capitales y pueden realizarse bajo las siguientes modalidades: maquinaria y equipo, materia primas y bienes intermedios, divisas, servicios técnicos y activos intangibles, reinversiones y utilidades generadas para empresas que operen en el resto del país y que superen los límites de transferencia al exterior. Cambiarios. Los incentivos que se ofrecen a los usuarios de las zonas francas industriales son libertad de posesión y negociación de toda clase de divisas convertibles dentro de la respectiva área de la zona franca y la posibilidad de mantener tales divisas en depósitos o en cuentas corrientes en bancos colombianos o del exterior. Por los ingresos percibidos en el desarrollo de sus actividades, las empresas instaladas en zonas francas industriales no se encuentran obligadas a reintegrar las divisas correspondientes al mercado cambiario. Cuentan con una tarifa única de impuesto de renta de 20% para usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicio y usuarios operadores. Se exceptúan los usuarios comerciales que tributan a la tarifa general. Las exportaciones que se realicen desde zona franca a países terceros se benefician de los acuerdos comerciales internacionales negociados por Colombia. Permite que los usuarios industriales de bienes y o servicios podrán mantener en sus instalaciones las materias primas, insumos, partes, productos en proceso o productos terminados del proceso de producción, transformación o ensamble de bienes propios de la actividad o actividades económicas para las cuales han sido calificados, autorizados o negociados. Movimiento de mercancía entre zonas francas correspondientes a negocios jurídicos con terceros. Régimen de tratamiento de los subproductos, productos defectuosos, mercancías deterioradas, residuos y desperdicios y saldos. Los usuarios de la zona franca podrán destruir, disponer o comercializar dichos bienes. Posibilidad de realizar procesamientos parciales por fuera de la zona franca hasta por 9 meses. Este proceso no podrá ser superior al 40% del costo de la producción total de bienes y o servicios. No se causan ni pagan tributos aduaneros y arancel en mercancías que se introduzcan desde el exterior. Asimismo, materia prima, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional o usuarios industriales de zona franca. Los usuarios adquieren la calidad de operadores de comercio exterior. Cuentan con la posibilidad de llevar a cabo operaciones entre zonas francas de los usuarios industriales de bienes y servicios. Salida temporal desde zona franca para materias primas, insumos, bienes intermedios, para realizar pruebas técnicas. Asimismo, para bienes de capital, equipos, herramientas, partes o sus repuestos y demás mercancía que lo requieran para su reparación, revisión, mantenimiento, análisis o proceso de certificación hasta por 6 meses. Se permite el ingreso de bienes de capital usados sin tenerlos en cuenta para cumplir el requisito de inversión. Exención de IVA por ventas de mercancías a mercados externos.
se permite que los usuarios industriales establezcan oficinas comerciales y administrativas fuera de la zona franca. Los bienes no serán sujetos a los incentivos de zona franca. Posibilidad de vender al territorio nacional el 100% de la producción de bienes o servicios producidos en zona franca, con el respectivo pago de arancel e IVA, únicamente sobre el porcentaje de insumos provenientes de terceros países. De igual manera, para las zonas francas de salud, se permitirá el retiro temporal de equipos y dispositivos médicos suministrados temporalmente a los pacientes para su ayuda postquirúrgica. Pasos para la declaratoria de zona franca. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo declarará la existencia de zonas francas mediante un acto administrativo en el cual se motiva la respectiva decisión, previa operación del Plan Maestro de Desarrollo General en Zona Franca, concepto favorable de viabilidad de la Comisión Intersectorial de Zona Franca y verificación del cumplimiento de los requisitos del Derecho 2147 de 2016. El solicitante deberá cumplir con las siguientes características. Reunión previa de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Antes de realizar la solicitud formal ante la comisión, el interesado deberá realizar una verificación documental. Asimismo, que la solicitud cuente con la información requerida sin que ello implique un análisis detallado del contenido del documento y anexos. Una vez la Secretaría Técnica realice esta verificación, el interesado podrá radicar el proyecto ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Radicación de la solicitud. La solicitud de declaratoria de existencia de una zona franca deberá presentarse por escrito ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por parte de la persona jurídica que pretenda ser el usuario operador o por el único usuario industrial de la zona franca o por el usuario administrador, según la clase de zona franca que se trate. El usuario operador deberá ser una empresa jurídica diferente al usuario industrial y al usuario comercial, sin que exista una vinculación económica o societaria entre estos. Documentos y requisitos. Constitución e identificación de la nueva persona jurídica que pretenda la declaratoria de la zona franca, la cual debe estar domiciliada en el país y acreditar su representación legal o establecer una sucursal de sociedad extranjera. Presentar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de junta directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos. Si los socios son personas jurídicas, se deberá presentar su respectiva composición accionaria. En las sociedades anónimas abiertas solamente deberá informarse a los accionistas que tengan un porcentaje de participación superior al 10% del capital suscrito. Certificación de existencia y representación legal, en el cual debe constar que el objeto social le permite desarrollar las funciones propias de la zona franca. En relación con el usuario operador, debe constar que su objeto social le permite desarrollar las funciones relacionadas con la dirección, supervisión y promoción de zonas francas, la capacidad para arrendar, enajenar, disponer, administrar, urbanizar, construir, entre otros. Presentar los estados financieros con corte al último día del mes anterior a la solicitud, los cuales deben estar certificados o debidamente dictaminados. Presentar manifestación bajo la gravedad de juramento del representante legal de la persona jurídica, en sentido tal que ni ésta ni el usuario operador han sido sancionados con cancelación de la habilitación o autorización como operador de comercio exterior, de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera, ni han sido objeto de pérdida de la autorización o calificación como usuario de zona franca y en general por no haber sido condenados por la comisión de delitos relacionados con testaferrato, negocios ilícitos, tráfico de estupefacientes, entre otros. El solicitante, los representantes legales, los socios, accionistas y personal directivo no pueden tener deudas exigibles en materia tributaria, aduanera o cambiaria y acreencias a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, a la fecha de la presentación de la solicitud. El Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca deberá contener las prioridades y políticas del Gobierno Nacional y enmarcarse dentro de los programas de Plan Nacional de Desarrollo y de los planes departamentales o municipales. Esta estrategia deberá contener como mínimo resumen ejecutivo del proyecto en donde se presente la descripción general de objetivos, metas, justificación, valor de la inversión y principales impactos en relación con las finalidades previstas en la Ley 1004 del 2005.
El cuerpo del plan maestro debe contener la identificación de la persona jurídica que pretenda la declaratoria de la zona franca, incluyendo certificado de Cámara y Comercio. Asimismo, se exigirá el conjunto completo de estados financieros actualizados, descripción detallada del proyecto de inversión que deberá incluir como mínimo montos estimados de venta, discriminando mercado nacional y mercado externo, empleos que el inversionista proyecta generar en cada una de las etapas del proyecto, directos formales, indirectos y vinculados, especificando los relacionados con el proceso de producción, el desarrollo urbanístico y arquitectónico del proyecto, ubicación del proyecto, características del terreno y vías de acceso, área total de la zona franca, desagregada para usuario proveedor, usuarios industriales y comerciales, autoridades de control, vías de circulación interna, zonas verdes y áreas destinadas a entidades que no gozan del régimen franco, ubicación de las instalaciones de producción administrativas y de servicios, determinación de la cuantía de la inversión y plazo para efectuarla en cada una de las etapas del proyecto, cronograma en el que se especifique el cumplimiento de los compromisos de ejecución del proyecto, impacto económico y beneficio social que el proyecto planea generar para la región y el país. Asimismo, la justificación esté de acuerdo con las finalidades previstas en la Ley 1004 del 2005. Componente de reconversión industrial, de transferencia tecnológica o de servicio. Para el acceso a las zonas francas permanentes, el usuario operador deberá presentar el plan de promoción para la internacionalización de la zona franca, que deberá llevar a cabo los componentes de usuarios calificados por las mismas. En el caso de las zonas francas permanentes especiales, el usuario industrial deberá presentar el plan de promoción de internalización del proyecto de inversión que pretende desarrollar en la zona franca permanente especial y anexar los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, de mercado y jurídica. El estudio de factibilidad técnica, con el objetivo de determinar si el proyecto es técnicamente viable, el estudio debe incluir por lo menos localización óptima del proyecto, descripción de procesos industriales o de servicios a prestar, impactos ambientales, planos y descripción del desarrollo urbanístico y arquitectónico del proyecto. El estudio de factibilidad económica, con el objetivo de determinar la viabilidad económica del proyecto, debe incluir por lo menos la descripción general de la región, proyección de indicadores económicos regionales y nacionales relacionados con el proyecto, aspectos sociales del proyecto y cuantificación de ingresos para el municipio o el país derivados del proyecto. Estudio de factibilidad financiera, con el fin de determinar si el proyecto es financieramente viable, debe precisar supuestos económicos para el periodo proyectado, inflación, devaluación, tasas esperadas del costo del capital y tasa de intereses previstas del costo de la deuda o de su pasivo. Presentación de la proyección de los aspectos financieros, balance general, flujo de caja y efectivo, estado de resultado, descripción de cálculos y tendencia, evaluación y sustentación del valor presente neto, tasa interna de retorno e indicadores de rentabilidad económica, información sobre la estructura financiera del proyecto, detallando recursos provenientes del capital de la financiación, así como la descripción de las condiciones de financiación y el plan de inversiones. Si se van a utilizar recursos propios de los socios o accionistas del proyecto, se deberá especificar de dónde proviene la liquidez de estos. Si van a vincular nuevos socios o accionistas como fuente de financiación, estos deberán presentar cartas de intención. Estudio de factibilidad de mercado, con el fin de identificar estrategias y oportunidades para el proyecto.
Estas deben incluir análisis del mercado potencial de los servicios y o productos que se fabricarán o comercializarán en la zona franca y el de los posibles usuarios que se instalarán. Estudio de la estrategia de mercado para la zona franca, estrategia de posicionamiento y calidad a futuro de las zonas francas y sus usuarios, determinación de la demanda que se desea cubrir al nivel nacional o internacional, proyección de ventas o ingresos, proyección de los posibles compradores y proveedores de bienes o servicios que desarrollará la zona franca, relacionar la competencia que tendrá la zona franca y sus principales usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicio a nivel nacional e internacional, análisis de viabilidad exportadora en los mercados internacionales, presentación de un estudio comparado frente a los países de la región con los cuales podrán competir con la inversión que se presente a desarrollar en la zona franca. Deberá presentar estudio de factibilidad jurídica para establecer el marco jurídico de la solicitud. Estas deberán cumplir los siguientes requisitos: estudio debidamente suscrito por un abogado de los títulos de la propiedad de los terrenos sobre los cuales se desarrollará físicamente el proyecto de la zona franca, certificado de tradición y libertad de los terrenos que formen parte del área que se solicita declarar como zona franca. Sobre los terrenos que se soliciten declarar como zona franca no pueden existir vulneraciones a la prohibición de concentración de tierras que están previstas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, Ley de Desarrollo Rural y Campesino y adjudicación de baldíos. Evitar que el área que pretenda ser declarada como zona franca pueda ser dotada de servicios públicos domiciliarios. Acreditar que el proyecto se encuentra conforme a lo expedido por la autoridad ambiental y, en caso de requerirse, obras de infraestructura que involucre el aprovechamiento de recursos naturales, hídricos o la afectación de sus cauces. Contar con los permisos que correspondan. Aportar con la solicitud inicial plano topográfico y fotográfico donde se muestre la ubicación y delimitación precisa del área para la que se solicite la declaratoria. Presentar un cronograma en el que se precise la realización del cerramiento del 100% del área declarada como zona franca antes del inicio de las operaciones propias de la actividad de zona franca. Postularse o postular un usuario operador según la zona franca que se trate. Comprometerse a establecer un programa de sistematización de las operaciones de zona franca para el manejo de inventarios. ¿Cuáles son los requisitos para funcionar como zona franca permanente? Es necesario que el área donde funcionará el complejo tenga una extensión continua no inferior a 20 hectáreas. Debe tener las condiciones necesarias para ser dotada de infraestructura para las actividades industriales, comerciales o de servicios a desarrollar. Y en esta no se deben estar realizando las actividades que el proyecto solicitado planea promover. ¿Qué se requiere para obtener la declaratoria de zona franca permanente? Se debe constituir una nueva persona jurídica domiciliada en el país y acreditar su representación legal, o establecer una sucursal de una sociedad extranjera legalizada de conformidad con el Código de Comercio. También se debe allegar las hojas de vida de la totalidad del personal directivo y de las representantes legales. Presentar estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado que demuestren la viabilidad del objetivo de la zona franca permanente solicitada. También debe presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca, aprobado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Presentar un cronograma en el que se precise el cumplimiento de los siguientes compromisos de ejecución del proyecto. El primero es realizar el cerramiento del 100% del área declarada como zona franca permanente antes del inicio de las operaciones propias de la actividad de zona franca, de manera que la entrada o salida de personas, vehículos y bienes deba efectuarse necesariamente por las puertas destinadas para el control respectivo. El segundo es que debe tener, al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de existencia de la zona franca permanente,
al menos 5 usuarios industriales de bienes o de servicios vinculados que realicen una nueva inversión que sumada sea igual o superior a 46.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para postularse como usuario operador, debe comprometerse a establecer un programa de sistematización de las operaciones de la zona franca permanente para el manejo de los inventarios, que permita un adecuado control por parte del usuario operador, así como de las autoridades competentes y su conexión al sistema de comunicaciones y de transmisión electrónica de datos de la DIAN. Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se pretenda desarrollar o el servicio que se pretenda prestar. ¿Cuál es el procedimiento para lograr la declaratoria de zona franca? Para obtener la declaratoria de existencia de una zona franca permanente, deberá presentarse la solicitud ante la DIAN por parte de la persona que pretenda ser usuario operador de la misma, acompañada del Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca aprobado y del concepto favorable emitido por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. El usuario operador deberá dedicarse exclusivamente a las actividades propias de dichos usuarios y tendrá los tratamientos especiales y beneficios tributarios una vez sea autorizado como tal. ¿Cuáles son los requisitos específicos para la declaración de zona franca permanente? Bueno, para los usuarios, operadores titulares a su vez de zonas francas permanentes deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Es el cronograma anual en el que se precise que la zona franca tendrá al finalizar el quinto año al menos 5 usuarios industriales de bienes y o servicios vinculados y una inversión nueva que será realizada por los usuarios industriales de bienes y o servicios o el usuario operador que sumada sea igual o superior a 46.000 salarios mínimos legales vigentes. El segundo es acreditar un patrimonio de 23.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuáles son los requisitos para la declaratoria de zonas francas permanentes de parques tecnológicos? Las personas jurídicas reconocidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como parques tecnológicos podrán solicitar la declaratoria de existencia como zona franca permanente, para lo cual deberán cumplir con los requisitos generales para la declaratoria de zona franca antes mencionados. Por tal motivo, no les serán exigibles los requisitos de constituir una nueva persona jurídica, de inversión, de usuarios, patrimonio y autopostulación como usuario operador señalados en el decreto 2147 del 2016. Zonas francas costa afuera. Para tener la declaratoria de existencia de una zona franca permanente costa afuera, deberá presentarse la correspondiente solicitud ante la autoridad competente por parte del operador de contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las personas naturales o jurídicas que utilicen las áreas definidas no se beneficiarán del régimen franco y los bienes que adquieran para la prestación de dichos servicios profesionales y las actividades conexas no son objeto de los beneficios establecidos para los usuarios de las zonas francas y deberán ser autorizadas y registradas por el usuario operador. Requisitos generales para obtener la declaratoria de existencia de zona franca permanente costa afuera. El primero es la copia del contrato o contratos suscritos con la ANH. El certificado de existencia y representación legal en donde se verifique que se trata de una persona jurídica que desarrollará exclusivamente su objeto social dentro de una o varias zonas francas. Realizar dentro de los 6 años siguientes a la declaratoria de existencia una inversión por un monto igual o superior al valor pendiente de ejecutar al momento de la radicación de la solicitud de declaratoria de la zona franca en cada contrato suscrito con la ANH que comprenda la zona franca permanente costa afuera y crear y mantener por lo menos 30 nuevos empleos directos. Presentar un cronograma en el que se precise el cumplimiento del cerramiento del 100% del área continental o insular y postular a la persona jurídica que ejercerá las funciones como usuario operador de la zona franca permanente. Es importante tener en cuenta que para las zonas francas costa afuera no se exigirá el cumplimiento del requisito mínimo de 5 usuarios calificados.
Asimismo, la nueva inversión se podrá acreditar con los costos y gastos asociados a la ejecución del contrato o de los contratos suscritos con la ANH. Requisitos específicos de zona franca permanente especial. Para la declaratoria de una zona franca permanente especial, quien quiera ser usuario industrial, además de acreditar los requisitos mencionados para la declaratoria de zona franca, deberá cumplir con los requisitos especiales según la clase de zona franca permanente especial de que se trate y ejecutar dentro del tercer año siguiente a la declaratoria de existencia de zona franca permanente especial del 100% de la nueva inversión, aprobada en el Plan Maestro de Desarrollo General. Cuando se finalice el segundo año siguiente a la declaratoria de existencia de zona franca permanente especial de servicios y o bienes, se deberá acreditar las nuevas inversiones parciales a las que se comprometió en el Plan Maestro de Desarrollo General de acuerdo con el cronograma de compromisos de inversión anuales. Las clases de zona franca permanentes especiales se encuentran bienes, servicios agroindustriales, servicios de salud y servicios portuarios. Ahora, los requisitos especiales para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales de bienes está a realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia. 1. Una nueva inversión por un monto igual o superior a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o $36.885.850. Segundo, crear 150 nuevos empleos directos y formales. Tercero, por cada 23.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o $5.650.830 de nueva inversión adicional, el requisito de empleo se podrá reducir en un número de 15, sin que en ningún caso el total de empleados sea inferior a 50. Cuarto, a partir del segundo año siguiente la declaratoria de existencia deberá mantenerse mínimo el 90% de los empleados, sin perjuicio de cumplir con el 100% de los empleados requeridos dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria. Por otro lado, las zonas francas permanentes especiales de servicio deberán cumplir dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria con los requisitos de nueva inversión y empleo según se determinan a continuación. Inversiones entre 10.000 y hasta 46.000 salarios mínimos legales vigentes, 500 o más número de empleos directos, desde 46.000 y hasta 92.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 350 o más empleos directos, superiores a 92.000 salarios mínimos legales vigentes, 150 o más empleos directos. A partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto deberá mantenerse mínimo el 90% de los empleos antes mencionados. Para las zonas francas permanentes especiales agroindustriales, cuando se trate de proyectos agroindustriales para ser declarados como zona franca permanente especial, se deberá realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia una inversión por un monto igual o superior a 75.000 salarios mínimos legales vigentes, o la vinculación de 500 o más trabajadores. Asimismo, se deberá acreditar la vinculación del proyecto de zona franca agroindustrial con las áreas de cultivo y con la producción de materias primas nacionales que serán transformadas, mediante documento con la siguiente información. Primero, localización de las áreas de producción donde se producirán las materias primas que serán transformadas en la zona franca. Segundo, nombre e identificación de los propietarios. Tercero, extensión de las áreas de producción agrícola o pecuaria. Cuarto, acuerdos o contratos comerciales celebrados por los propietarios. Quinto, descripción de cultivos y materias primas nacionales que serán transformadas en la zona franca. Para la declaratoria de existencia de zonas francas dedicadas a la prestación de servicios de salud, deberán realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia una nueva inversión de acuerdo a los mismos montos señalados para las zonas francas de servicio, y el 50% de los nuevos empleos deberán ser directos y formales, y el 50% restante podrá ser empleos vinculados. Para la declaratoria de la existencia como zonas francas permanentes especiales de servicio de salud, se deben acreditar los mismos requisitos establecidos para la declaratoria de zona franca, junto con la acreditación en salud bajo los estándares
directrices que tengan reglamentados, exigidos y aprobados el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de los 3 años subsiguientes a la entrada en operación de la zona franca. Las zonas francas permanentes especiales de servicios de salud y los usuarios industriales de servicios de salud que se califiquen en estas mismas podrán realizar cualquier tipo de negocio jurídico sobre una parte del área declarada o autorizada, a fin de ser usada como consultorios o locales comerciales para la prestación de los servicios médicos profesionales particulares y actividades conexas. El área en que el usuario industrial utilice para las actividades descritas no podrán ser mayor al 20% del total declarada como zona franca permanente especial o del área definida en su calidad de usuario industrial de servicios de salud. Por último, los requisitos para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales de servicios portuarios para aquellas sociedades portuarias que hayan suscrito un contrato de concesión para la operación de puertos de servicio público podrán solicitar la declaratoria de existencia como zona franca de servicio sobre el área correspondiente a su área portuaria por el mismo término de la concesión del puerto. Las sociedades portuarias deberán cumplir dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia de zona franca de servicios portuarios una nueva inversión por un monto equivalente a 150.000 salarios mínimos legales vigentes y generar al menos 20 nuevos empleos directos y formales y al menos 50 empleos vinculados. Localización de zonas francas en Colombia. A continuación, en el siguiente cuadro podemos observar el número de zonas francas por departamentos, ya sean zonas francas permanentes, permanentes especiales o permanentes costa afuera. El número total de zonas francas en Colombia es de 112, divididas en 38 zonas francas permanentes, 70 zonas francas permanentes especiales y 4 zonas francas permanentes costa afuera.